El molinillo mágico. El molinillo mágico. Había una vez, hace muchísimos años, dos hermanos que eran pescadores. Siro, el mayor, tenía barcos grandes, redes nuevas y una hermosa casa. Jun, el menor, era pobre. Sus redes eran viejas y por más que trabajaba, no conseguía lo suficiente para que él y su esposa comiesen. Una mañana, Jun salió a pescar en su pequeña barca. Después de todo un día de trabajo, no pudo pescar ni un solo pez. Por eso, fue a casa de su hermano y le pidió un poco de arroz. Su hermano le cerró la puerta en las narices y gritó: «¡Déjame en paz! Así aprenderás a cuidar de tu familia». El pobre Jun volvía muy triste a su casa. De pronto, en un recodo del sendero, encontró a un anciano que le dijo con voz muy dulce: «Jun, eres un buen hombre y por eso he venido a ayudarte. Los enanos colorados poseen un molinillo mágico. Búscalos, llévales este tarro de mermelada y te lo cambiarán por el molinillo mágico. Ah, y no digas a nadie nada del molinillo». «¿Y para qué sirve ese molinillo?», preguntó Jun. «Si giras la manivela a la derecha y pides un deseo, te será concedido. Cuando quieras que el molinillo se detenga, debes decir: «Gracias, molinillo, ya tengo suficiente». Luego, debes girar la manivela hacia la izquierda». El joven pescador dio las gracias al anciano y se dirigió a las tierras de los enanos colorados. Cuando el joven Jun llegó, todo sucedió exactamente como le había anunciado el anciano. El rey de los enanos colorados llamó a Jun y le cambió el tarro de mermelada por el molinillo mágico. A partir de aquel momento, la vida de Jun cambió. Primero, pidió al molinillo que le moliera una casa nueva. Más tarde, una barca nueva, y redes, y comidas, y dinero. Y cuando ya tenía suficiente de cada cosa que pedía, giraba la manivela hacia la izquierda y decía: «Gracias, molinillo, ya tengo suficiente». El joven pescador se hizo muy rico y, como tenía buen corazón, repartía aquellas riquezas con todos sus vecinos. Cuando Siro se enteró de la riqueza de su hermano, se puso verde de la envidia y se dedicó a espiar a su hermano para averiguar el origen de su fortuna. Una noche espiaba por una ventana cuando vio que Jun cogía el molinillo y decía: «Molinillo, dame un poco de dinero. Quiero repartirlo con los pescadores que perdieron sus barcas en la tormenta». El malvado Siro se escondió para no ser descubierto. Esperó a que su hermano saliera, entró y robó el molinillo. Luego embarcó para lejanas tierras. Pasaron muchos días de travesía. El barco sufrió varias tormentas y se perdió parte del equipaje y toda la sal. Cierto día, Siro notó que la comida estaba sosa. Por eso se fue a su camarote, giró la manivela a la derecha y dijo: «Molinillo, muéleme un poco de sal». El molinillo comenzó, y cuando ya tuvo bastante, Siro exclamó: «Deja de moler, ya tengo suficiente sal». Pero el molinillo seguía moliendo. Siro no sabía que debía girar la manivela hacia la izquierda para que se detuviera el molinillo. Primero, se llenó de sal el camarote, luego la cubierta,
Por último, el barco no pudo soportar tanto peso y se hundió. Y como nadie ha girado la manivela hacia la izquierda desde entonces, el molinillo sigue todavía moliendo sal en el fondo del mar. Por eso dicen, el agua del mar sabe a sal. Y ahora lee el libro. Cuento de Navidad. Todos en la ciudad preparaban la Navidad con alegría, adornos y canciones. Todos, menos el tacaño y malhumorado señor Scrooge. Su solitaria vida se resume en trabajo y más trabajo, y es incapaz de celebrar la Navidad. Con su egoísmo, no es capaz de pensar en los demás, ni siquiera en su buen empleado Roberto, quien atraviesa muchas necesidades. Pero un día, antes de Navidad, Scrooge recibe en su casa la visita de un misterioso fantasma. Se trata de su mejor amigo, el difunto Jacobo, quien le anuncia que esas mismas Navidades Scrooge recibirá la visita de los 3 espíritus de la Navidad. Scrooge no se asusta y desafía a los espíritus con su habitual mal humor. Llega la Nochebuena y Scrooge está solo en su casa fumando en pipa. El reloj da las 12 y de pronto aparece el espíritu de las Navidades pasadas. «¿Qué ha pasado contigo?», le dice el fantasma. «Tú antes sí celebrabas la Navidad». Y cogiendo al avaro de la mano, lo transporta entre blancas brumas al pasado, a la juventud de Scrooge. Junto al fantasma, Scrooge se ve a sí mismo cuando era joven y ve el entusiasmo con que él celebraba la Navidad. Todos en su casa están preparando el árbol y la cena, y él está feliz, cantando villancicos con sus hermanos. Pero todo eso fue hace mucho, le dice el fantasma. ¿Qué ha pasado para que te convirtieses en un avaro que solo piensa en enriquecerse? Y entre brumas, de pronto Scrooge se ve de regreso en el salón de su casa. Es el turno del espíritu de las Navidades presentes, quien toma de la mano al viejo y lo transporta entre brumas. Esta vez, Scrooge puede ver a su pobre empleado Roberto celebrando la Navidad con su familia. Con el poco sueldo que le da Scrooge, Roberto apenas tiene para mantener a su familia, y todo se agrava por la enfermedad de su único hijo Tomás. A pesar de ello, todos celebran la Navidad con alegría en esa casa. A continuación, el fantasma lleva a Scrooge a los hogares de sus familiares. Todos celebran la Navidad salvo él, egoísta, solitario e incapaz de tener un gesto de alegría. De vuelta a casa, el viejo recibe la visita del último fantasma. El espíritu de las Navidades futuras es el más aterrador de todos. Toma de la mano a Scrooge y lo introduce en las brumas del tiempo. Lo que Scrooge ve del futuro le aterra. Ve su negocio arruinado por culpa de su mezquindad y al pobre niño Tomás muerto por la enfermedad y la falta de medicación. Y lo peor de todo, el espíritu lleva a Scrooge ante su propia tumba. Horrorizado, el avaro intenta convencer al fantasma de que desea cambiar, de que no quiere el futuro que le está mostrando. «Lo he entendido todo», clamó Scrooge.
Quiero cambiar. Dadme una oportunidad. En ese instante de pánico, Scrooge despertó en el sillón de su casa, junto al fuego del hogar. A la mañana siguiente, Scrooge despierta y se decide a festejar la Navidad. Manda comprar un pavo y se lo envía a su empleado Roberto. Sale a la calle y felicita a todo el que se cruza en su camino. Luego visita a Roberto y le sube el sueldo lo suficiente para que pueda pagar las medicinas de Tomás. Al final, Scrooge comprende lo que significa la Navidad y consigue cambiar el futuro. La reina de las abejas. Dos príncipes, hijos de un rey, partieron un día en busca de aventuras, se arruinaron y no pudieron regresar a casa. Un tercer hijo, llamado Matías, se puso en camino en busca de sus hermanos. Cuando por fin los encontró, se burlaron de él. ¿Cómo pretendía, siendo tan tonto, abrirse paso en el mundo cuando ellos no lo habían conseguido? Partieron los tres juntos y llegaron junto a un nido de hormigas. Los dos mayores querían destruirlo para divertirse viendo cómo los pobres insectos corrían desesperados. Pero el menor dijo: «Dejad en paz a estos animalitos. No toleraré que los molestéis». Siguieron andando hasta llegar a la orilla de un lago, en cuyas aguas nadaban muchísimos patos. Los dos hermanos querían cazar unos cuantos para asarlos, pero el menor se opuso. «Dejad en paz a estos animales, no puedo aguantar que los molestéis». Al fin llegaron a una colmena silvestre instalada en un árbol tan repleta de miel que ésta fluía tronco abajo. Los dos mayores iban a encender fuego al pie del árbol para sofocar a los insectos y apoderarse de la miel, pero Matías los detuvo repitiendo: «Dejad a estas criaturas en paz, no aguantaré que las queméis». Al cabo, llegaron los tres a un castillo en cuyas cuadras había unos caballos de piedra, pero ni un alma viviente. Así, recorrieron todas las salas hasta que se encontraron frente a una puerta cerrada con 3 cerrojos, pero que tenía en el centro una ventanilla por la que podía mirarse el interior. Dentro se veía a un hombrecillo de cabello gris sentado junto a una mesa. Lo llamaron 1 y 2 veces, pero no los oía. A la tercera se levantó, descorrió los cerrojos y salió de la habitación. Sin pronunciar una sola palabra, los condujo a una mesa ricamente puesta, y después que hubieron comido y bebido, llevó a cada uno a un dormitorio separado. A la mañana siguiente, el hombrecillo llevó al mayor frente a una mesa de piedra en la cual estaban escritos los 3 trabajos que debía cumplir para desencantar el castillo. El primero decía: «En el bosque, entre el musgo, se hallan las 1000 perlas de la hija del rey. Hay que recogerlas antes de la puesta del sol. Si falta una sola, el que hubiese emprendido la búsqueda se convertirá en piedra». Y ahora lee el libro.
Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel eran los hijos de un pobre leñador que se había casado por segunda vez después de que la madre de los niños muriese. Una terrible hambruna asoló la región y como a la familia casi no le quedaba para comer, una noche la madrastra sugirió al leñador que abandonase a los niños en el bosque. El leñador quería mucho a sus hijos, pero lo desesperado de la situación hizo que aceptase el plan de su esposa muy a regañadientes. Al día siguiente, con la excusa de ir a cortar leña, llevarían a los niños a lo más profundo del bosque y los dejarían a su suerte con tan solo un pedazo de pan para cada uno. Esa noche Hansel y Gretel estaban despiertos y escucharon el plan de su madrastra. Hansel dijo a su hermana: «No te preocupes, yo tengo la solución». Y a la mañana siguiente todo sucedió como estaba previsto. Mientras caminaban por el bosque, Hansel fue dejando migas de pan para reconocer el camino de vuelta a casa. Cuando sus padres desaparecieron y comenzó a atardecer, Hansel trató de seguir el rastro de las migas, pero las aves del bosque se las habían comido todas. Solos, muertos de hambre y de miedo, los dos niños se encontraron en un bosque espeso y oscuro del que no podían hallar la salida. Vagaron durante horas hasta que, en un claro del bosque, descubrieron la casa más prodigiosa que jamás hubiesen imaginado. Una casita toda entera hecha de chocolate y dulces. Los hambrientos niños se abalanzaron sobre la casa y comenzaron a devorarla. Lo que no sabían es que habían caído en la trampa de una malvada bruja que apareció de pronto y los apresó. El plan de la bruja era zamparse a los niños. Pero como estaban muy flacos, encerró a Hansel y utilizó a Gretel para que le ayudase a cocinar y a engordar a su hermano. Como la bruja era corta de vista, Hans ideó un plan, y cada vez que la bruja le pedía un dedo para ver si estaba rellenito, él le tendía un hueso de pollo. Pero la bruja, al ver que Hansel no engordaba, un día se hartó y decidió que no esperaría más para comérselo. Así que preparó un gigantesco horno y cuando creyó que estaba caliente, pidió a Gretel que se metiese dentro para comprobar que el horno estaba listo. Gretel, que no era tonta y sospechaba que también la quería asar a ella, dijo a la bruja que no sabía cómo comprobar la temperatura del horno. La bruja la llamó estúpida y se acercó a la puerta para comprobar el horno ella misma. Gretel, sin esperar un momento, cerró la pesada puerta y dejó allí atrapada a la malvada bruja, que murió quemada. Gretel liberó a su hermano y antes de emprender la huida, vieron que en la casa había bolsas llenas de perlas y piedras preciosas. Llenaron sus bolsillos todo lo que pudieron y escaparon corriendo. Después de mucho andar, encontraron el camino de vuelta a casa. Su padre, arrepentido, los abrazó y vio que los niños regresaban cargados de joyas. Gracias a ellas, sus días de hambre y necesidad terminaron para siempre y fueron felices. Y ahora lee el libro. El gato con botas. Gato con botas. Érase una vez un viejo molinero que tenía 3 hijos.
Acercándose la hora de su muerte, hizo llamar a sus 3 hijos. Quiero repartiros lo poco que tengo antes de morirme. Al mayor le dejó el molino, al mediano le dejó el burro y al más pequeñito le dejó lo último que le quedaba, el gato. Dicho esto, el padre se murió. Mientras los 2 hermanos mayores se dedicaron a explotar su herencia, el más pequeño cogió una de las botas que tenía su padre, se las puso al gato y ambos se fueron a recorrer el mundo. En el camino se sentaron a descansar bajo la sombra de un árbol. Mientras el amo dormía, el gato le quitó una de las botas que tenía, cazó un conejo y lo metió dentro de la bolsa. Se echó la bolsa a cuestas y se dirigió hacia palacio para entregársela al rey, a quien le dijo: «Vengo de parte de mi amo, el marqués Carrabás, que le manda este obsequio». El rey, muy agradecido, aceptó la ofrenda. Pasaron los días y el gato seguía mandándole regalos al rey de parte de su amo. Un día, el rey decidió hacer una fiesta en palacio. El gato con botas se enteró de aquello y pronto se le ocurrió una idea. «Amo, amo, sé cómo podemos mejorar nuestras vidas. Tú solo sigue mis instrucciones». El amo no entendía muy bien lo que el gato le pedía, pero no tenía nada que perder, así que aceptó. «Rápido, amo, quítese la ropa y métase en el río». Se acercaban carruajes reales. Era el rey y su hija. En el momento que se acercaban, el gato chilló: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués Carrabás se ahoga! ¡Ayuda!». El rey, atraído por los chillidos del gato, se acercó a ver lo que pasaba y mandó a sus soldados que socorriesen al marqués. Una vez fuera del agua, el marqués fue invitado a entrar en la carroza y viajar en compañía del rey y de su hija la princesa, quien se fijó en su buena planta. El gato con botas, adelantándose siempre a las cosas, corrió a los campos del pueblo y pidió a los del pueblo que dijeran al rey que los campos eran del marqués, y así ocurrió. «Lo único que le falta a mi amo», dijo el gato, «es un castillo». Así que se acordó del castillo del ogro y decidió acercarse a hablar con él. «Señor ogro, me he enterado de los poderes que usted tiene, pero yo no me lo creo, así que he venido a ver si es verdad». El ogro, enfurecido de la incredulidad del gato, cogió aire y ¡zas!, se convirtió en un feroz león. «Muy bien», dijo el gato, «pero eso era fácil, porque tú eres un ogro, casi tan grande como un león. Pero, ¿a que no puedes convertirte en algo pequeño? ¿En una mosca? No, mejor en un ratón. ¿Puedes?». El ogro sopló y se convirtió en un pequeño ratón, y antes de que se diera cuenta, ¡zas!, el gato se abalanzó sobre él y se lo comió. En ese instante sintió pasar las carrozas y salió a la puerta chillando: «¡Amo! ¡Amo! ¡Vamos, entrad!». El rey quedó maravillado de todas las posesiones del marqués y le propuso que se casara con su hija y compartieran reinos. Él aceptó y desde entonces tanto el gato como el marqués vivieron felices y comieron perdices. Y ahora lee el libro. El traje nuevo del emperador.
Hace muchos años vivía un emperador muy presumido a quien le gustaba llevar siempre trajes nuevos. Tenía un traje para cada hora del día y para cada acontecimiento. A su ciudad viajaban sastres de todas las partes del mundo para ofrecerle los trajes más espectaculares al emperador. Un día, llegaron los charlatanes haciéndose pasar por dos prestigiosos sastres. Las telas que nosotros tenemos son las más delicadas y hermosas que nadie antes ha visto. Sus colores y dibujos son espectaculares, dignos del rey más elegante del mundo. Nuestros trajes son especiales. Tienen la capacidad de ser invisibles para los estúpidos. Están reservados a los personajes más inteligentes, porque solo ellos pueden apreciar y llevar con la dignidad que requieren. Sus palabras llegaron a oídos del emperador e inmediatamente les hizo llamar. Quiero que me hagáis el más exclusivo de vuestros diseños y para ello os entrego esta fortuna como adelanto de mi pedido y finas sedas bordadas de oro de la mejor calidad. Los astutos ladrones montaron rápidamente un taller y simularon como que estaban trabajando en el nuevo traje del emperador. Al cabo de unos días, el emperador, ansioso por ver las pruebas de su nuevo traje, envió a uno de sus ministros al taller de los supuestos sastres. Los dos charlatanes le recibieron con grandes atenciones y, señalándole el telar vacío, empezaron a describir los magníficos colores y los dibujos del falso traje. Como podrá apreciar, la delicadeza de estos diseños no son comparables con nada que haya visto con anterioridad. El ministro no salía de su asombro. «Dios mío, pero si no veo nada», pensó. «No diré nada para que no piensen que soy un tonto que no puede apreciar sus creaciones». Cuando volvió ante el emperador le dijo: «Ni se lo imagina, mi señor. El traje es fantástico. Nadie antes ha visto algo tan extraordinario». Los estafadores aprovecharon la ocasión también para pedir más dinero y oro para poder continuar su trabajo, y sus peticiones les fueron atendidas. Poco después, el emperador envió a otro de sus ministros para inspeccionar el trabajo de los dos bandidos. Y le ocurrió lo mismo que al primero. Aunque no conseguía ver el traje, salió también convencido de que el trabajo era formidable. Tal fueron los halagos que el emperador, acompañado por una gran comitiva, quiso ver con sus propios ojos esa maravilla. Al entrar, se sorprendió al no ver traje alguno en el telar. Los bandidos, antes de que dijera nada, le preguntaron: «He aquí los pantalones, el vestido, la capa. Es tan ligero como una tela de araña. Se diría que no lleva nada en el cuerpo, y esto es precisamente su virtud. Solo una persona tan insigne y sabia como usted puede apreciar un trabajo tan admirable como este». El emperador pensó: «Es terrible. Yo no veo nada. ¿Seré tonto o acaso no soy digno de ser emperador?» Con miedo de perder su cargo, el emperador dijo: «Oh, sí, es inigualable. Me gusta tanto que quiero estrenarlo esta misma tarde en el gran desfile». El emperador condecoró a los astutos ladrones y los nombró sastres imperiales. Y ahora lee el libro. Los miembros de su séquito no salían de su asombro. Por mucho que miraban y remiraban, no veían nada que apreciar ni elogiar. Y vieron con estupor cómo el emperador se probaba, delante del espejo, un traje imaginario que nadie conseguía ver, pero que todos al unísono alabaron. «¡Es un traje estupendo! ¡Qué bien le sienta!», exclamaron todos.
¡Qué dibujos! ¡Qué colores! ¡Es un traje precioso! El emperador salió a la calle y desfiló por el pueblo en ropa interior, pavoneándose con un traje que en realidad no llevaba. La multitud congregada decía: ¡qué magnífico es el nuevo traje del emperador! ¡Qué espléndida cola! Nadie se atrevía a decir que no veían el traje por vergüenza de que los demás le consideraran estúpidos, hasta que, entre la multitud, se escuchó la voz de un niño. El emperador va desnudo. No lleva nada puesto. Es cierto, no lleva nada. ¡No lleva nada! ¡No lleva nada! Empezó a gritar y a reír el pueblo entero. El emperador, abochornado, se dio cuenta de que sus súbditos tenían razón. Hansel y Gretel. Peculiar altanería, decidió acabar el desfile con la cabeza bien alta, como si no pasara nada. Y ahora lee el libro. El Principito. Había una vez un principito que vivía en un planeta que apenas era más grande que una casa y que tenía necesidad de un amigo. Perdóname, apenas acabo de despertarme. Qué hermosa eres. ¿Verdad? He nacido al mismo tiempo que el sol. Creo que es hora de desayunar. ¿Podrías tener la bondad de pensar un poco en mí? Perdona, toma un poco de agua. Ya pueden venir los tigres con sus garras. No hay tigres en mi planeta. Y además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba. Perdóname. No temo a los tigres porque tengo mis espinas. Pero sí temo a las corrientes de aire. No tendrás un biombo. ¿Y el biombo? Me estoy hartando de esta flor mandona que no hace más que mandar y pensar solo en ella. Me voy a otro planeta. Adiós. Perdóname, he sido una tonta. Que seas muy feliz. Y no me tapes, ya no lo necesito. ¿Pero el viento? No estoy tan resfriada. El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. ¿Y los animales? Será necesario que soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Creo que son muy hermosas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos. En cuanto a las fieras, no las temo. Yo tengo mis garras. Ahora, ya que has decidido marcharte, vete de una vez. Aquí tenemos a un súbdito. ¿Cómo me reconoces si nunca me ha visto? Aproxímate para que te vea mejor. No está permitido bostezar en presencia del rey. Te lo prohíbo. No he podido evitarlo. He hecho un viaje muy largo y apenas he dormido. Entonces te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Vamos, bosteza otra vez. Te lo ordeno. Me da vergüenza. Ya no tengo ganas. Bueno, te ordeno que bosteces y que no bosteces. Señora, perdóneme si le pregunto. Te ordeno que me preguntes. Señora, ¿sobre qué manda? Sobre todo. ¿Sobre todo? Sobre todo eso. ¿Y las estrellas le obedecen? Naturalmente. Y obedecen enseguida, pues yo no tolero la indisciplina. Me gustaría ver una puesta de sol. Por favor, deme ese gusto. Ordénele al sol que se ponga. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de transformarse en un ave marina y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? La culpa sería de usted. Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Entonces mi puesta de sol
Tendrás tu puesta de sol. La exigiré, pero esperaré a que las condiciones sean favorables. ¿Y cuándo será eso? Será hacia las 7:40. Ya verá cómo se me obedece. Ya no tengo nada que hacer aquí. Me voy. No partas, no te vayas y te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar. Eso no se sabe. Oh, pero yo ya he visto. Allá abajo no hay nadie tampoco. ¿Te juzgarás a ti mismo? Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente, es que eres un verdadero sabio. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí. Creo que me voy a marchar. No, si vuestra majestad deseara ser obedecida, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por favor, partir antes de 1 minuto. Decido nombrarte embajador. Las personas mayores son muy extrañas. Me marcho. Buenos días. 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días, 15 y 7, 22. Esto suma 501.622.31. ¿500 millones de qué? ¿Eh? ¿Estás ahí todavía? 500 millones de... Ya no sé. Yo soy un hombre serio y no me entretengo en tonterías. 2 y 5, 7. ¿500 millones de qué? Desde hace 54 años que habito este planeta. Solo me han molestado 3 veces. La primera, hace 22 años. Fue un abejorro que había caído aquí de Dios sabe dónde. Hacía un ruido insoportable y me hizo cometer 4 errores en una suma. La segunda vez por una crisis de reumatismo, hace 11 años. Yo no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear. Soy un hombre serio. Y la tercera vez es esta. Decía, 501 millones... ¿Millones de qué? Millones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo. ¿Moscas? No, cositas que brillan. ¿Abejas? No, unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar. Ah, estrellas. Eso es, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago con ellas? Sí, nada. Las poseo. ¿Que las estrellas son tuyas? Sí. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre. ¿Y qué haces con ellas? Las admiro. Las cuento y las recuento una y otra vez. Es algo difícil, pero yo soy un hombre serio. Si yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello y llevármela. Si soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. Pero tú no puedes llevarte las estrellas. Pero puedo colocarlas en un banco. Yo tengo una flor a la que riego todos los días. Poseo 3 volcanes a los que desollino todas las semanas. Pues también me ocupo del que está extinguido. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Para mis volcanes y para mi flor es útil que yo las posea. Pero tú no eres nada útil para las estrellas. Las personas mayores decididamente son extraordinarias. Tampoco aquí me quedaré. Sigo mi viaje. ¡Anda! ¡Un explorador! ¿De dónde vienes tú? ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafa. ¿Y qué es una geógrafa? Es una sabia que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Eso es muy interesante. Y es un verdadero oficio. Es muy hermoso su planeta. ¿Hay océanos aquí? No puedo saberlo. ¿Ah? ¿Y montañas? No puedo saberlo. ¿Y ciudades, ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo. Pero usted es geógrafa. Exactamente. Pero no soy exploradora. Ni tengo exploradores que me informen. El geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos y los desiertos. Es demasiado importante para deambular por ahí. Se queda en su despacho y allí recibe a los exploradores. Les interroga y hace una investigación sobre sus descubrimientos. ¿Se va a ver? No, eso sería demasiado complicado. Se exige al explorador que suministre pruebas. Por ejemplo, si se trata del descubrimiento de una gran montaña, se le pide que traiga grandes piedras. Pero
Tú vienes de muy lejos. Tú eres un explorador. Vas a describirme tu planeta. ¿Y bien? Oh, mi Tierra no es interesante. Todo es muy pequeño. Tengo 3 volcanes, 2 en actividad y 1 extinguido. Pero nunca se sabe. No, nunca se sabe. Tengo también una flor. De las flores no tomamos nota. ¿Por qué? Son lo más bonito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Significa que está amenazada de próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente? Indudablemente. Mi flor es efímera y no tiene más que 4 espinas para defenderse contra el mundo. Y la he dejado allá sola en mi casa. Bueno, ¿qué me aconseja usted que visite ahora? La Tierra tiene muy buena reputación. Y el Principito partió pensando en su flor hacia la Tierra. Pero eso, mis pequeños amigos y amigas, es otra historia. Y ahora lee el libro. El rey Midas. El rey Midas. Érase una vez un rey muy rico y ambicioso, cuyo nombre era Midas. Tenía más oro que nadie en todo el mundo, pero a pesar de eso, nunca le parecía suficiente. Lo almacenaba en las grandes bóvedas subterráneas de su palacio y pasaba muchas horas del día acariciándolo y contándolo una y otra vez. Midas tenía una hija llamada Caléndula y quería que ésta fuese la princesa más rica del mundo. Pero la pequeña Caléndula no daba importancia a su fortuna. Amaba su jardín, sus flores y el brillo del sol más que todas las riquezas. Pero era una niña muy solitaria, pues su padre siempre estaba pendiente de su oro y rara vez le contaba cuentos o salía a pasear con ella. Un día, el rey Midas estaba en su sala del tesoro. Allí se cerraba con llave y pasaba las horas tocando y contando su oro con adoración. De pronto, el rey vio a un sonriente desconocido de reluciente atuendo blanco. Midas se sobresaltó. Estaba seguro de haber cerrado bien la puerta. Su tesoro no estaba seguro, pero el desconocido se limitaba a sonreír. Rey Midas, ¿no estás satisfecho con todo el oro que tienes?, le preguntó. Sí, respondió el rey, pero es muy poco comparado con todo el oro que hay en el mundo. Ojalá todo lo que tocara se transformara en oro. Entonces se cumplirá tu deseo, dijo el extraño. Mañana, cuando los primeros rayos del sol entren por tu ventana, todo lo que toques será de oro. El desconocido desapareció sin dejar rastro. Debo haber soñado, se dijo Midas. Pero qué feliz sería si eso fuera cierto. A la mañana siguiente, el rey despertó. En ese momento los primeros rayos del sol entraron por la ventana y las mantas donde apoyaba la mano se convirtieron en oro puro. ¡Es verdad!, exclamó con regocijo. ¡Es verdad! Se levantó y corrió por la habitación tocando todo. Su bata, sus pantuflas, los muebles, todo se convirtió en oro. Miró por la ventana hacia el jardín de Caléndula. «Le daré una grata sorpresa», pensó. Bajó al jardín, tocando todas las flores de Caléndula y transformándolas en oro. «Ella estará muy complacida», se dijo.
regresó a su habitación y un criado entró con el desayuno del rey. Hambriento, Midas tomó un melocotón con la mano, pero antes de que pudiera saborearlo, se había convertido en una esfera dorada. El rey lo dejó en la bandeja. «Es precioso, pero no puedo comerlo», se lamentó. Levantó un panecillo, pero también se convirtió en oro. En ese momento apareció la pequeña Caléndula, sollozando amargamente. «¿Qué sucede, hijita?», preguntó el rey. «Oh, padre, mira lo que ha pasado con mis rosas. Están feas y rígidas». «Pues son rosas de oro, niña. ¿No te parecen más bellas que antes?». «No», gimió la niña. «No tienen ese dulce olor. Me gustan las rosas vivas». Caléndula notó que su padre no comía y que estaba muy triste. «¿Qué sucede, querido padre?», preguntó acercándose. Le echó los brazos al cuello y él la besó. Pero de pronto el rey gritó de espanto y angustia al ver de nuevo el oro reluciente. La adorable Caléndula se había convertido en una pequeña estatua de oro. El rey Midas rompió a llorar desconsoladamente. «¿Eres feliz, rey Midas?», dijo una voz. Midas reconoció la voz del extraño. ¿Feliz? ¿Cómo puedes preguntármelo? Soy el hombre más desdichado de este mundo», dijo el rey. «Devuélveme a mi pequeña Caléndula y te daré todo el oro que tengo», dijo el rey. «He perdido todo lo que tenía de valioso». «Eres más sabio que ayer», dijo el desconocido. «Zambúllete en el río de tu jardín. Recoge un poco de agua y arrójala sobre aquello que quieras volver a su antigua forma». El rey Midas se levantó y corrió al río. Se zambulló, llenó una jarra y regresó deprisa al palacio. Roció con agua a Caléndula y el color volvió a sus mejillas. Con un grito de alegría, el rey la tomó en sus brazos. Nunca más el rey Midas se interesó en otro oro que no fuera el oro de la luz del sol o el oro del cabello de la pequeña Caléndula. Y ahora lee el libro. La pícara cocinera. La pícara cocinera. Érase una cocinera muy presumida llamada Margarita, a la que le gustaba probar los guisos que tenía en el fuego. Y con la socorrida excusa de que el cocinero siempre tiene que probar cómo saben los guisos, ella comía hasta hartarse. Un día le dijo su señor: «Margarita, esta noche vendrá un invitado. Prepárame un par de gallinas tiernas que estén bien asadas». «Descuide el señor», respondió Margarita. Degolló las 2 gallinas, las escaldó, las desplumó, las ensartó en el asador y al anochecer las puso al fuego para que se asaran. Las gallinas comenzaron a dorarse y el huésped no aparecía, por lo que dijo Margarita a su amo: «Si no viene el invitado, tendré que sacar las gallinas del fuego y será lástima no poder comerlas pronto, pues ahora es cuando están más jugosas y en su punto». «Ya voy a buscar al invitado», respondió el dueño.
No bien hubo vuelto el amo la espalda, Margarita comenzó a mirar cómo las gallinas se doraban lentamente al fuego. Su apetito se despertó y se dijo a sí misma: «Tengo que probarlo, no sea que esté mal condimentado». Y relamiéndose, probó un poquito del asado. Miró por la ventana para ver si llegaban el dueño y su invitado. Como no venía nadie, pensó: «Esta ala se quemará, mejor es que me la coma». La cortó y se la zampó. Y lo bien que le supo. Luego se dijo: «Hay que quitar también la otra para que el señor no note que falta algo». Y se la zampó sin pudor. Luego volvió a la ventana, pero el amo seguía sin aparecer. Así que pensó: «Vamos, Margarita, anímate. Una está ya empezada, ahora te la comes entera y verás que tranquila te quedas». ¿Por qué desperdiciar este don que te hace Dios? Dicho esto, se comió la gallina enterita en buena paz y alegría. Desaparecida ya la primera gallina, el señor seguía sin aparecer. Mirando la otra gallina, Margarita pensó: «¿Dónde está la una, debe estar la otra, pues forman pareja. Hay que medir a todos con el mismo rasero». Y a continuación, hizo seguir a la segunda gallina el camino de la primera. De pronto, llegó el señor anunciando la llegada del invitado. Y mientras éste fue a comprobar si la mesa estaba bien puesta, el invitado llegó y llamó a la puerta. Margarita abrió y le susurró: «Tss, tss, volveos deprisa, pues si mi señor os atrapa, lo pasaréis mal. Os ha invitado a cenar, pero su verdadera intención es cortaros las 2 orejas». El forastero echó a correr lleno de terror. Margarita no se durmió, sino que, corriendo al comedor, le dijo a su amo: «Valiente personaje habéis invitado». «¿Por qué, Margarita? ¿Qué quieres decir?» «Pues», respondió ella, «que estaba yo trayendo las 2 gallinas y me las ha quitado de la fuente y ha escapado con ellas». «Vaya modales, si al menos nos hubiese dejado una gallina, nos habría quedado algo de cena», dijo el señor. Y volvió a la calle y echó entonces a correr tras él, cuchillo en mano y gritándole: «¡Solo una! ¡Solo una!». Pero el invitado, entendiendo que quería decir que se conformaría con una sola oreja, apresuró la carrera deseoso de salvar las 2. Y ahora lee el libro. Pedro y el lobo. Érase una vez un pequeño pastor llamado Pedro que pasaba casi todo el día en el monte cuidando de sus ovejas. A veces se entretenía contándolas y viéndolas pastar, pero el día tiene muchas horas y terminaba aburriéndose de estar solo y de no poder hablar con nadie. Un día, para entretenerse y llamar la atención de sus vecinos, decidió gastar una broma a la gente del pueblo. Mientras sus ovejas comían plácidamente en un verde prado próximo al pueblo, él empezó a gritar: «¡Socorro! ¡Auxilio! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo!». Al oír sus gritos, la gente del pueblo dejó todo lo que estaba haciendo. Armados con palos y herramientas, corrieron colina arriba en ayuda del pobre pastorcillo.
Cuando llegaron donde estaba Pedro, se lo encontraron riéndose a carcajadas por la broma que les había gastado. Como os podéis imaginar, a ellos no les hizo ninguna gracia y volvieron al pueblo muy enfadados. A Pedro, sin embargo, le divirtió tanto la broma que pensó en repetirla. Cuando vio a la gente lo suficientemente lejos, volvió a gritar: ¡El lobo! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Que viene el lobo! Todos, al oír de nuevo sus gritos, volvieron en su auxilio, pensando que esta vez sí había aparecido el lobo y que Pedro y sus ovejas se encontraban en peligro. Al llegar donde estaba el pastor, se encontraron a Pedro tirado por el suelo, riendo sin parar por haberles vuelto a engañar. Esta vez los aldeanos se enfadaron muchísimo más con Pedro y se marcharon terriblemente enojados. A la mañana siguiente, el joven pastorcillo, como siempre, sacó a sus ovejas del redil y subió con ellas a la colina. Sentado bajo un árbol, mientras vigilaba a su rebaño, no dejaba de reír acordándose de la broma del día anterior y de cómo corrían los aldeanos en su ayuda. En esas estaba, cuando de repente su sonrisa se le borró de la boca. El lobo, y esta vez de verdad, se dirigía corriendo hacia donde estaba Pedro con sus ovejas. Aterrorizado empezó a gritar: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Se va a comer todas mis ovejas! Los aldeanos escucharon sus gritos, pero nadie le hizo caso. Habían aprendido la lección del día anterior y no le iban a dejar que volviera a engañarlos y que se riera de ellos, así que hicieron oídos sordos y siguieron con sus tareas. El pastorcillo, al ver al lobo abalanzarse sobre sus ovejas, desesperado, gritó aún más fuerte, muerto de miedo: ¡Socorro! ¡El lobo se está comiendo mis ovejas! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Pero los aldeanos no tomaron en serio sus gritos y siguieron sin hacerle caso. Pedro vio, desolado y sin poder hacer nada, cómo el lobo mataba y hería a muchas de sus ovejas. De esta forma tan triste, el joven pastor aprendió una gran lección: no se debe mentir. Si lo haces, te puede pasar como al pobre Pedro, que cuando dijo la verdad, nadie le creyó. Y ahora lee el libro. La reina de las abejas. Dos príncipes, hijos de un rey, partieron un día en busca de aventuras, se arruinaron y no pudieron regresar a casa. Un tercer hijo, llamado Matías, se puso en camino en busca de sus hermanos. Cuando por fin los encontró, se burlaron de él. ¿Cómo pretendía, siendo tan tonto, abrirse paso en el mundo cuando ellos no lo habían conseguido? Partieron los tres juntos y llegaron junto a un nido de hormigas. Los dos mayores querían destruirlo para divertirse viendo cómo los pobres insectos corrían desesperados. Pero el menor dijo: «Dejad en paz a estos animalitos. No toleraré que los molestéis». Siguieron andando hasta llegar a la orilla de un lago, en cuyas aguas nadaban muchísimos patos. Los dos hermanos querían cazar unos cuantos para asarlos, pero el menor se opuso.
«Dejad en paz a estos animales. No puedo aguantar que los molestéis». Al fin llegaron a una colmena silvestre instalada en un árbol tan repleta de miel que ésta fluía tronco abajo. Los dos mayores iban a encender fuego al pie del árbol para sofocar a los insectos y apoderarse de la miel, pero Matías los detuvo repitiendo: «Dejad a estas criaturas en paz, no aguantaré que las queméis». Al cabo, llegaron los tres a un castillo en cuyas cuadras había unos caballos de piedra, pero ni un alma viviente. Así, recorrieron todas las salas hasta que se encontraron frente a una puerta cerrada con 3 cerrojos, pero que tenía en el centro una ventanilla por la que podía mirarse el interior. Dentro se veía a un hombrecillo de cabello gris sentado junto a una mesa. Lo llamaron 1 y 2 veces, pero no los oía. A la tercera se levantó, descorrió los cerrojos y salió de la habitación. Sin pronunciar una sola palabra, los condujo a una mesa ricamente puesta, y después que hubieron comido y bebido, llevó a cada uno a un dormitorio separado. A la mañana siguiente, el hombrecillo llevó al mayor frente a una mesa de piedra en la cual estaban escritos los 3 trabajos que debía cumplir para desencantar el castillo. El primero decía: «En el bosque, entre el musgo, se hallan las 1000 perlas de la hija del rey. Hay que recogerlas antes de la puesta del sol. Si falta una sola, el que hubiese emprendido la búsqueda se convertirá en piedra». Y ahora lee el libro. Caperucita Roja. Había una vez una niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita. Una vez, la anciana le regaló una pequeña caperuza o gorrito de color rojo que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa. Así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: «Ven, Caperucita, aquí tengo un pastel y unas frutas. Llévaselas en esta cesta a tu abuela, que está enferma y débil. Vete ahora temprano, antes de que caliente el día, y en el camino camina tranquila y con cuidado, y sobre todo, no te apartes por nada de la ruta». «No te preocupes, haré todo como me has dicho», dijo Caperucita Roja, cogió la cesta y se marchó. La abuelita vivía en el bosque, y en cuanto Caperucita hubo entrado en él, siempre dentro del sendero, se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño y no tuvo ningún temor hacia él. «Buenos días, Caperucita», dijo el lobo. «Buenos días, lobo». «¿A dónde vas tan temprano, Caperucita?» «A casa de mi abuelita». «¿Y qué llevas en esa cesta?» «Pastel y frutas». «¿Y dónde vive tu abuelita?» «Está más adentro del bosque. Su casa está bajo 3 grandes robles, al lado de unos avellanos». El lobo se dijo a sí mismo: «¡Qué criatura tan tierna! ¡Qué buen bocado! Y además me puedo comer también a su abuela». Entonces acompañó a Caperucita Roja a un pequeño tramo del camino y luego le dijo: «Mira, Caperucita, qué flores tan bonitas se ven por allí. ¿Por qué no vas y recoges algunas?» Caperucita Roja levantó sus ojos, vio las flores
Escuchó el canto de los pájaros y pensó: podría llevarle unas flores frescas a mi abuelita. Además, aún es muy temprano y no habrá problema si me atraso un poco. Y así, Caperucita se salió del camino y se fue a cortar flores. Y sin darse cuenta, se fue adentrando más en el bosque. Mientras tanto, el lobo aprovechó el tiempo, corrió directo a la casa de la abuela y tocó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó la abuelita. Caperucita Roja, contestó el lobo. traigo pastel y frutas. Ábreme, por favor. Mueve la cerradura y abre tú, gritó la abuelita. Estoy muy débil y no me puedo levantar. El lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra más se fue directo a la cama de la abuelita y de un gran bocado se la tragó. Y enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. Mientras tanto, Caperucita Roja se dio cuenta de que tenía tantas flores que ya no podía llevar más y se puso en camino de nuevo. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta. Entonces gritó: «¡Buenos días!», pero no hubo respuesta. Así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña. «Oh, abuelita», dijo, «¿qué orejas tan grandes tienes?» Es para oírte mejor, mi niña», fue la respuesta. «Pero, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?» Son para verte mejor, querida». «Pero, abuelita, ¿qué brazos tan grandes que tienes?» «Para abrazarte mejor». Y por fin le dijo: «¿Y qué boca tan grande que tienes?» «Para comerte mejor». Y no había terminado de decir lo anterior el lobo, cuando de un salto salió de la cama y se tragó de golpe también a Caperucita Roja. Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama. Y una vez dormido, empezó a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó: «¿Cómo ronca esa viejita? Voy a ver si necesita alguna ayuda». Entonces entró en el dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo tirado allí. «Sí que te encuentro aquí, viejo pecador», dijo él. «Hacía tiempo que te buscaba». Al verle la tripa tan hinchada, pensó que aún estaba a tiempo para salvar a su víctima. Con unas tijeras empezó a cortar la tripa del lobo. En cuanto había hecho 2 cortes, la pequeña Caperucita salió rapidísimo y enseguida le siguió también la abuelita. Rápidamente, Caperucita Roja trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo. Y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse lejos. Pero las piedras eran tan pesadas que no soportó el esfuerzo y murió. Caperucita pensó: «Mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había ya prohibido hacer». Caperucita Roja. El flautista de Hamelin. Hace mucho tiempo, en la próspera ciudad de Hamelin, sucedió algo muy extraño. Una mañana, cuando sus habitantes salieron de sus casas, encontraron las calles invadidas por miles de ratones que merodeaban por todas partes, devorando insaciables el grano de sus repletos graneros y la comida de sus bien provistas despensas. Nadie acertaba a comprender la causa de tal invasión, y lo que era aún peor,
nadie sabía qué hacer para acabar con tan inquietante plaga. Por más que pretendían exterminarlos o al menos ahuyentarlos, parecía que cada vez acudían más y más ratones a la ciudad. Tal era la cantidad de ratones que hasta los mismos gatos huían asustados. Ante la gravedad de la situación, los prohombres de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas por la voracidad de los ratones, convocaron al consejo y dijeron: «Daremos 100 monedas de oro a quien nos libre de los ratones». Al poco, se presentó ante ellos un flautista a quien nadie había visto antes y les dijo: «La recompensa será mía. Esta noche no quedará ni un solo ratón en Amelín». Dicho esto, comenzó a pasear por las calles y a tocar con su flauta una maravillosa melodía. Al oírla, los ratones salían veloces de sus escondrijos y seguían embelesados los pasos del flautista. Y así, caminando y tocando, el flautista reunió a todos los ratones y los llevó a un lugar muy lejano, tanto que desde allí ni siquiera se veían las murallas de la ciudad. Por aquel lugar pasaba un caudaloso río, donde, al intentar cruzarlo para seguir al flautista, todos los ratones perecieron ahogados. Mañana siguiente, el flautista se presentó ante el consejo y reclamó la recompensa prometida. Pero los amelineses, liberados ya de su problema, le contestaron: «Vete de nuestra ciudad, ¿o acaso crees que te pagaremos tanto oro por tan poca cosa como tocar la flauta?». Y dicho esto, le volvieron la espalda profiriendo grandes carcajadas. Furioso por la avaricia y la ingratitud de los amelineses, el flautista, al igual que hiciera el día anterior, tocó una dulcísima melodía una y otra vez, insistentemente. Pero esta vez no eran los ratones quienes le seguían, sino los niños de la ciudad quienes, arrebatados por aquel sonido maravilloso, iban tras los pasos del extraño músico. Dos de la mano y sonrientes, formaban una gran hilera sorda a los ruegos y gritos de sus padres que en vano, entre sollozos de desesperación, intentaban impedir que siguieran al flautista. Nada lograron y el flautista se los llevó lejos, muy lejos, hasta la falda de una gran montaña. A una señal del flautista, las piedras se abrieron formando una enorme cueva. Y los niños, todavía embrujados por la flauta encantada, lo siguieron al interior de la montaña antes de que la cueva se cerrase atrapándolos dentro. Los habitantes de Amelín se lamentaron profundamente por lo sucedido y reunieron rápidamente el dinero de la recompensa multiplicado por 5. El flautista quedó así satisfecho y liberó a los niños. Sus padres los recibieron llorando de alegría y jurando que jamás faltarían a una promesa. Y ahora lee el libro. Y ahora lee el libro.